Bendiciones y saludos, familia, los que nos están viendo. Bienvenido a Sin Miedo al Éxito, ¿ok? Sin Miedo al Éxito, donde cuéntanos tu historia y nosotros también nos gozaremos en escuchar cuán grande y cuán maravillosa es tu historia y cómo Dios ha hecho la diferencia en lo que tú eres hoy en día. Y por esa razón que yo acabo de explicar esto y por esa razón que tenemos aquí a uno de los influencers cristianos que verdaderamente yo admiro. Número uno, lo conozco hace un tiempo, visto su trabajo, he visto lo que hace, la calidad, la excelencia, y yo creo que es uno de los precursores del género urbano, además de todo lo que tiene que ver con jóvenes, con movimiento, conciertos, él está en todas, ¿ok? Así que para mí es un honor hoy aquí en Sin Miedo al Éxito tener a el Capellán. Wow. Cape. Papi, bendiciones. De verdad que sí. Con esa introducción ya puedes cerrar la entrevista y vámonos, ¿no? Ya. Gracias, mi hermano. Gracias por este privilegio. Dale clip y lo ponen como introducción para la tuya. Gracias por este privilegio de poder, ¿verdad?, estar acá contigo en esta nueva etapa, en este, ¿verdad?, nuevo programa. De verdad que de que me lo dijiste, si me invitaste, me conmoví en alegría y dije, hay que estar ahí con ese varón. Y nada, todo lo que acabo de decir es cierto, pero aquí toda la gloria y la honra es del Señor y solamente estamos acá para servir. No, de verdad que me alegra mucho, me gozo. Si me ven preocupado es que tras bastidores, yo hace una pausa, tras bastidores están bebiendo café y yo estoy aquí viendo el traqueteo del café y eso pues me duele en el corazón porque yo quisiera un poquito, pero está bien. Eso cuando terminemos aquí. Ya mismo, okay, vamos allá. Estamos contentos porque yo estoy contento porque una de las personas que más ha motivado el deseo que yo tengo, que nació en mi corazón de hacer esto, de crear este tipo de contenido, de crear este podcast, fuiste tú. Wow. Y yo creo que me gustó mucho la entrevista que vi, que fueron tú, M. Bello, la Teología de la Calle, Carlos, y allá en Lakeland, con Manimonte. Vi eso, me gustó lo que vi, mano. Wow. Me gustó. Yo conozco a Joel Fire, el dueño de la barbería. Sí, sí. Es gente linda, su esposa Johanna. Pero lo más que me llamó la atención es con la excelencia que ustedes hicieron eso, brother. Ustedes hicieron ese podcast desde la introducción. Yo me lo gocé. Como empieza la introducción con todo. Si usted no lo han visto, usted tiene que ver eso. Y honestamente, siempre te he conocido, brother, por ser un tipo alegre. O sea, siempre que yo te veo respaldando. Yo venía de camino para acá y una de las personas que me ayuda aquí, que es José, que usted no le está viendo, está backstage, es el que está sacándonos conectando aquí, conectando allá. Gloria a Dios por gente como esa. De verdad que yo le decía a mi esposa que esa gente como él y gente como el Cape me hacen a mí reflexionar en cosas que yo tengo que aprender, porque es un corazón genuino que tú tienes de ayudar aún por encima de tus compromisos, aún por encima de tu cansancio, aún por encima de todas las cosas que pueden venir, sacar el tiempo para bendecir el propósito de otro. Mi gente, eso es algo que no lo tiene todo el mundo. Y yo decía, José me llama y yo decía, yo quería llamarlo, pero no me atrevía. Al igual que a ti, cada vez que hemos hecho eventos, hemos visto un respaldo masivo. Y yo creo que tu influencia tuvo que ver también. Yo recuerdo cuando hicimos un evento que tuvimos acá en San Cloud y tú te paraste al frente, hiciste el anuncio, hiciste el video. Eso tuvo tanto respaldo. Wow. Y yo creo que te conozco por eso, mano, más que por otra cosa. Siempre estás alegre, brother, siempre estás dispuesto a respaldar lo que otras iglesias hacen y es sin buscar nada a cambio, mano. Siempre te veo a cada rato live poniendo música, quien esté conectado, tú das lo máximo, pero algo que más me llama la atención siempre es con la excelencia que hacen las cosas. Brother, cuéntame, ¿quién es el Capellán? ¿Qué está pasando ahora? Y por ahí para abajo seguimos. Wow, tremendo, papi. Pues en escucharte decir todas estas cosas me trae gozo, alegría, y creo que es parte del fruto de todo lo que hemos tratado de hacer, que es servir, ¿verdad? Para aquel que no me conoce, mi nombre
Edan Mejías, conocido como el capellán, he estado por los medios desde el 2010. De 2010, antes que comenzamos, ¿verdad? Esta etapa de la emisora y los medios, éramos ministros también. Un viaje de ministros, tuvimos una producción, se titulaba M4B con mi primo, mi hermano, allá en Massachusetts. Y de allá es que nació todo, el ver el movimiento, el género, como temas como los tuyos, ¿verdad? Me influenciaron a mí de una manera especial para yo poder también, ¿verdad? Colaborar con mi talento. Todo es porque estamos en deuda con Dios. Yes. Me explico. Cuando ya tú entiendes, ¿verdad? Lo que Jesucristo, lo que Dios ha hecho por ti, entiendes que tú estás en deuda en servir, en agradecimiento a Dios. Porque lo que Él ha hecho en mi vida, personalmente a mí, ha sido una estructura, ¿sabes? Cambiar el lamento en baile. Cuando tú hablas de eso, yo te puedo explicar por qué. Un muchacho que sale de una familia distorsionada, un muchacho que se crió, aunque, ¿verdad? En los lugares pues menos ejemplares en Puerto Rico, caserío, barrios. Tuvimos un proceso donde estuvimos varios años, ¿verdad? Haciendo tiempo, o sea, confinado. Y un poco, ¿verdad? Nuestra vida cuando éramos jovencitos era un poco fuerte, tú sabes. ¿Cuánto tiempo estuviste confinado? Tuve 4 años confinado. Wow, no son fáciles. Sí, 4 años confinado, pero fue el proceso que Dios utilizó, ¿me entiendes? ¿Eras creyente? O sea, te apartaste y te pasó eso, todavía no habías tenido una experiencia con Dios, ¿sabes? ¿Cómo te pasó eso? Buena pregunta. Pues fíjate, mis padres cuando estaban unidos, y obviamente nuestra familia, caminaban en el camino del Señor, nos instruyeron, pero lamentablemente vino la separación de mis padres y entonces tuve que irme a vivir con mi mamá y entonces corrimos algunos residenciales públicos en Puerto Rico y obviamente la influencia no fue una positiva, ¿me entiendes? Sí, hubieron sus momentos de influencias positivas y me explico. Siempre hubo un, ¿verdad? Culto al aire libre en aquel residencial. Siempre hubo, ¿verdad? Algunos creyentes dándonos una palabra de vida. Siempre, el evangelio siempre estuvo en mi vida de una manera u otra, ¿me entiendes? Aunque ya estaba con mi mamá viviendo y mi papá estaba en otro lugar, los fines de semana íbamos a la iglesia porque papi estaba activo. Mami no, pero papi sí. Entonces, pues obviamente el evangelio estaba llegando, aunque sea a corto plazo, 2 días, sábado y domingo, pero llegaba. Claro. Entonces, la otra semana, pues usted sabe, en el fuego, ¿tú me entiendes? Criándonos, creciendo con la cultura del género, el reggaetón, Dinois, Falo, toda esa movida de ese tiempo, obviamente, claro. DJ Chiclín y toda esa movida, pues obviamente estábamos creciendo en un ambiente cultural urbano, pero a la misma vez estábamos viendo la violencia, estábamos viendo cómo fácilmente las influencias negativas se nos estaban prestando ahí a nuestra vista. ¿Entiendes? Que si los muchachos en el punto, haciendo dinero, matanza, violencia doméstica, mucha influencia negativa. Pero siempre también estaba la influencia positiva. ¿Qué pasa? Cuando hicimos la transición de venir para los Estados Unidos, Dios siempre ha cuidado mis pasos. Yo me gané unos pasajes jugando Fresco Ganasto Suiza en Puerto Rico. ¡Wow! Okay. Es un torneo que allá en la PSN, el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, en la mitad tienen un concursito donde te dan 30 segundos para tú saber si tú vas a echar cuántas canastas en secta en 30 segundos. Pues allí Capellán en su historia ganó. Me gané 4 pasajes para venir para los Estados Unidos y así fue que nosotros emigramos acá a Estados Unidos. Luego me vi que no sabía nada de inglés, ¿verdad? En una influencia negativa, imagínense, desde Puerto Rico a venir a los Estados Unidos a los 80, eso fue en el 86, 87, una influencia terrible. Para ese entonces, el lugar donde voy en Massachusetts, la influencia negativa está rojo vivo. Pura. Papi, eso era durísimo. ¿Qué pasa? Pero ahí estaban. Y nada, no le servía al Señor en aquel entonces, pero siempre la influencia positiva estaba. Siempre el evangelio estaba de una manera u otra. Veíamos a los hermanos predicando, veíamos a algunos jóvenes en la iglesia, en la escuela siendo diferentes. Sabíamos que eran cristianos. Mi papá siempre me llamaba. ¿Qué pasa? Nada, luego más tarde, pues obviamente cogimos carretera.
¿me entiendes? Corrimos calle, empezamos entonces a involucrarnos ¿sabes? En la calle, gangas, vendiendo, violencia doméstica, no, sino violencia, peleando contra gente, tanta influencia negativa. Entonces, ¿qué pasa? Tanto estás jugando con el fuego hasta que te quemas. me quemé. Lamentablemente me quemé y me fui a hacer tiempo. Wow. Pero en ese momento, 6 meses esperando que me bajaran una fianza, ahí Dios se me hizo real en la cárcel. Y Dios... Fíjate qué cosa, ¿verdad? Perdonando que te interrumpa, que siempre es en el tiempo, en el momento del quebranto. Yes. Y es como que en ocasiones yo digo, mano, yo me frustré en la cárcel, en la calle. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué tiene que pasar tanta cosa negativa? Y yo creo que tú lo acabas de describir, porque hay muchos chamaquitos, muchos jovencitos que nos está viendo de la calle y que quizás pasó y está youtubeando o entró y vio esto. Y a veces las estadísticas son alarmantes porque dice, vienes de X residencial, vienes de X barriada, vienes de un divorcio. Esto es lo que se supone que te toca. Esto es lo que los números dicen que te toca. Es lo que predestine la circunstancia negativa. Exacto. Y ahí mismito, quizás muchos pudieron haber dicho, se acabó la historia. Se acabó la historia de este muchacho. Otro más. Uno más para los números. Correcto. Y ahí en la cárcel, cuéntame. Pues mira, lamentablemente no estuvimos en la cárcel porque nos robamos un chicle. ¿Me entiendes? Okay. Fue un evento donde lamentablemente en una pelea hubo una víctima que perdió su vida. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en eso, envuelto, pues los códigos son los códigos, ¿tú me entiendes? Estamos juntos y a lo que pase, pues nos fuimos, ¿tú me entiendes? Pues, we plead the fifth y vámonos. Así que, pues lamentablemente pasó eso, ¿verdad? Una víctima lamentablemente perdió su vida y, pues, tuvimos que hacer tiempo, ¿me entiendes? Me recuerdo que estando preso allí, me recordé de un incidente que pasó 2 semanas antes, porque Dios llega a tiempo. Dios siempre te avisa antes que algo negativo va a pasar. Dios te avisa a través de lo que sea. Amén. ¿Qué pasa? Yo estaba en un lugar, obviamente en el barrio allá, y estaba pues en lo mío, vendiendo. De repente mi papá pasa. Mi papá no se comunica mucho conmigo, pero él sabe que yo estoy en el calentón. Ajá. Está orando por sus hijos, está intercediendo. Obviamente la revelación llegó de arriba, pan, y le dijo, ve dónde está tu hijo y dile que yo no lo predestiné para lo que está haciendo, sino para llevar mi mensaje. Me explico, estoy en un lugar y de repente viene mi viejo. Él tenía una van de esas como la de 18, ¿te recuerdas la programa esa? Igualito. Tenía una guagua, pero era azul. Él se parquea y yo, ese es el viejo. Y yo trato como de esquivarme la situación y de irme. Y de ahí se baja y me dice, Josué, dame un segundito, papi. Y yo, me chavé ahí en con la cantaleta porque no quería escucharlo. O sea, ¿qué hijo quiere escuchar la verdad? Cuando tú estás mal. No estamos. ¿Qué pasa? Mi viejo me dice, Josué, lo que estás haciendo no fue para lo que Dios te puso en esta tierra. Dios te puso en esta tierra para que lleves el evangelio. Qué clase de palo. Me quedé stun. Recibí ese mensaje. Él se fue y yo seguí. Pregunta que te hago, antes de que siga, aguanta ese pensamiento ahí. ¿Bregaban esas palabras? ¿Se te metían en el cerebro? O, yo te pregunto porque yo tengo hijos y yo siempre, mi papá es un hombre que es de pocas palabras, o sea, es un hombre sencillo. Contrario a mi mamá es una mujer, es sencilla también, pero es más expresiva. Pero mi papá me decía unas cosas, papi, que me perseguían. ¿Sabes? Sí. Papi podía verme por una hora y sentarse conmigo y decirme unas palabras que me perseguían. Y yo hago lo mismo con mis hijos. Yo le digo palabras y mis hijos me vacilan, ahí viene papi con una lección de vida. Una verbal. Sí. Los mismos también dicen lo mismo. Ellos desean no verme así. Sí. Ellos desean esa ocasión que no se ve. Y entonces, cuando te decía eso tu viejo, se te metía en el cerebro. Te cuento, vamos allá. Pasaron 1 año de eso. Caí preso. Y estando la primera noche preso, de la situación que te dije, que lamentablemente fue una víctima, ¿verdad? Perdió la vida. Estando preso, con pensamientos durísimos del enemigo hasta de quitarme la vida.
¿Me entiendes? Porque obviamente, recuérdate, estamos hablando de un caso muy, ¿verdad? Muy serio, una muerte. Pues obviamente cuando te interrogan, ¿verdad? Su trabajo, estos agentes es de sacarte el jugo. Me sigue y encima de mí casi 2 horas interrogándome. Bam, bam, bam. ¿Qué pasa? Ya yo estoy cansado cuando me envían para la cárcel. Estoy por primera vez encontrado con la realidad. Me quieren dar vida, me quieren botar la llave. Tengo un hijo de solamente 4 meses. Wow. Estoy al garete en el término pensar y el enemigo me pone muchas cosas en la mente. ¿Qué pasa? En ese mismo lugar llega el único pensamiento de parte de Dios a mi mente y me deja el Espíritu Santo, que ahora sé que fue el Espíritu de Dios, me da entonces el pensamiento de mi papá un año atrás en aquella esquina, en aquel barrio, diciéndome: tú no fuiste puesto en esta tierra para lo que estás haciendo, tú fuiste para llevar el evangelio. Lo que tienes que hacer es aceptarlo, arrepentirte y aceptarlo. Ese pensamiento en aquel lugar, en aquella cárcel, me llega y allí me desplomo ante la presencia de Dios y pego a orarle a Dios y nuevamente pego a pedirle a Dios perdón. Perdóname, Señor, miren la circunstancia que me encuentro, ayúdame de esto, sácame de aquí, necesito una oportunidad, dame una oportunidad. Y bueno, una palabra que Dios me dio para hablar con él, lo de nunca. ¿Qué pasa? Caí en tiempo y de ahí Dios me saca bajo fianza y estuve 1 año bajo fianza esperando un caso de muerte, oye, en la superior. Wow. ¿Qué pasa? En 1 año estuve esperando, pero que en ese año Dios me demostró que él tenía grandes cosas conmigo. En ese año yo por primera vez trabajé, por primera vez tuve mi apartamento, tuve mi carro, tenía a mi hijo conmigo y me bauticé en las aguas, era el primero a llegar a la iglesia, nevaba, llovía, el capellán estaba ahí. ¿Qué no quería yo hacer? Porque ya yo había aceptado a Jesús como mi exclusivo Salvador, mi vida había sido transformada, mi espíritu había sido activado y dice la palabra que era el querer como el hacer. Amén. ¿Entiendes? Yes. Entonces ya yo entonces mi mente había cambiado. Mi mente había cambiado, la gente me estaba diciendo, pero este se volvió loco, mira cómo está, ya no está vendiendo droga, ahora está en el evangelio, se está escondiendo en el evangelio. Sí, la gente rápido piensa que esa vuelta. Que es un tape, como decimos como decían en la calle. Correcto. ¿Qué pasa? Estuve bajo fianza por 1 año, pero en ese año Dios me demostró que él tenía más cosas para mí, que mi vida estaba predestinada para caminar en sus caminos. ¿Entiendes? Entonces, ahí pues Dios me dio el privilegio de trabajar en una agrupación en la iglesia, en una agrupación como road crew, llevando y seteando para servir. Eso fue mi escuelita. Y recuérdate, eso era, salíamos cada fin de semana, que si campaña, culto de damas. ¿Qué pasa? En la iglesia donde yo estaba, el pastor de nosotros, Miguel González, que le enviamos saludos, está allá en Massachusetts, era supervisor de Asamblea de Iglesias Cristianas Regional de Massachusetts. Donde ese pastor estaba, teníamos que estar toda la agrupación. ¿Me sigue? Estábamos como, ¿sabes? En tour todos los fines de semana. Y ahí fue que Capellán aprendió a servir con excelencia, a tener todo ahí. ¿Cuán fuerte, brother? ¿Cuán fuerte ese cambio? Porque yo sé que nos está viendo gente aquí que están en esa odisea. Están en la toma de decisiones. Me quedo, no me quedo en la iglesia. A mí me pasaba. Sí o no, sí. Yo me sentía bien fuera de lugar. Yo me sentía, yo tenía un vocabulario, yo vengo de cierto ambiente. Ahora vengo aquí a la iglesia y me encuentro que todo es distinto. Como en un gallinero. Sí, desorientado. No me encuentro. Sí, exacto. Pero hay algo que me dice que me quede. Es una pelea. Es una batalla. Lo que decía el apóstol Pablo. ¿Me entiendes? Lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que... Exacto. Y esa batalla interna de que, me aceptarán, no me aceptarán, verdaderamente valdrá la pena. I went through that. Recuérdate, estoy bajo fianza 1 año y en ese año sí recibí mucho cariño de la iglesia. Ese cariño que necesitaba yo. ¿Hizo la diferencia ese cariño? Claro que sí. Claro que sí. Aunque estaba, hoy en día entiendo de que en ese lugar son bien estrictos y tienen sus dogmas y tienen sus cosas, pero le doy la gloria a Dios. Pero le doy la gloria a Dios que me llevó allí, porque esa fue mi escuela y entendí el orden. Claro. Entendí el orden, recibí cariño, recibí ese respaldo en ese proceso duro. Recuerda, estoy esperando a un juicio que me quieren botar la llave. Sí, entonces tengo un pueblo orando por mí, tengo unos pastores al pendiente de mí.
Y me enseñaron esos puntos claves de lo que viene siendo servir. Recuérdate, estoy en una casa de pastores prevísteros. Me sigue que lo que ellos es servir, trabajar lo que viene siendo en el evangelio y de igual manera obviamente en la Asamblea de Iglesias Cristianas, ¿me entiendes? Con iglesias, con pastores. Nosotros recibimos esa enseñanza de lo que viene siendo el orden. Pero para ese entonces yo no entendía. Dios pues me puso aquí en esta iglesia y vamos allá. Sí, pero ahora entiendo. Claro. Terminé mi tiempo, tuve 4 años ahí dentro. Dios transformó mi vida, Dios me bautizó, Dios se glorificó en unos cultos terribles con unos hermanos allá adentro que hoy en día todavía están presos, haciendo vida. Bueno, corrí 2 cárceles estatales en Massachusetts, pero en la única que me quedé, terminé mi tiempo, fue detrás de la pared. Se llama Norfolk, y allí pude experimentar la gloria de Dios. Allí llevaban palabra del Señor, allí habían ministerios activos de la libre comunidad llevando palabra del Señor allá adentro. Aprendí mucho de depender del Espíritu de Dios, porque allí iban muchas religiones, muchas sectas. Entonces yo tenía que hacer como un sponge, recibir lo bueno y sacar lo malo. Pero yo tenía que entonces ir a adorar al Señor en la iglesia, obviamente, recibir lo que ellos traían, pero Dios me decía, tienes que entonces a la intimidad, ven conmigo que yo te voy a dejar saber si eso fue cierto, si eso no fue cierto, la enseñanza no enseñanza. Aprendí también a depender de Dios, no de un pastor, no de un líder. Eso es importante, brother. Yo creo que una de las cosas, ahora que tú lo dices, que a mí me ha hecho tan... Yo le digo a la gente, cuando me dicen, danos tus testimonios, yo, ¿cuál tú quieres? Antes, durante o después. O los que vienen. Sí, porque honestamente yo creo que el testimonio, somos un testimonio viviente. Amén. Somos cartas abiertas. Sí, la palabra. Y entonces yo creo que una de las cosas que a mí se me metió entre ceja y ceja, como decimos nosotros los puertorriqueños, es que quien me salvó fue Cristo. Quien hizo la obra por mí fue Él. Y por eso yo creo que estando en el evangelio, estando acá, me he metido, yo creo que es más problema que cuando estaba en la calle, no porque por cosas fuera de lugar, sino por gente que yo digo, wow, honestamente no pensé que en este medio se bregaba de esa manera. Y me hizo, porque amar a la gente, ¿sabes? Jesús nos mandó a amar. Entonces, amar es mucho más que simple y sencillamente mostrarle afecto al que te ama. Yo creo por hechos, acuérdate. Exacto. La palabra amor sin hecho no tiene peso. No sirve. Entonces, yo estoy viendo que tú me estás diciendo, fui a un lugar donde quizás teológicamente era más tradicional, pero hubo amor para transformarte. Yes. Hubo paciencia para transformarte. Te enseñaron, te llevaron de la mano. Y yo creo que ese es el fruto que nosotros estamos viendo hoy día. ¿En dónde nace? Me estaba mencionando ahorita, fuera del aire, que hiciste también un grupo que estaba metido dentro de la música urbana. ¿De dónde nace todo esto? Vemos que tuviste un proceso de cárcel, 4 años, pero qué increíble que a lo mejor un padre o una madre nos están viendo porque está sufriendo, porque sus hijos están en la calle haciendo de todo, o están actualmente bajo las rejas, detrás de las rejas. Quizás ese es el punto, mano, que Dios está esperando para manifestarse en su vida. Turnaround es un punto de yo creo que cambio. Es cuando se acaba el ruido. Se acaba el ruido. Yo lo veo de esta manera. Por muchas circunstancias, Dios nos va hablando. Tú mismo me lo estás diciendo. Tu viejo pasaba, se metía en el punto, te decía, papá, Dios no te llamó para esto. Y uno, pues, para adelante, gracias a Dios. Pero la palabra me siguió, como me preguntaste. Te siguió la palabra y se cumple tras las rejas. Eso es así. Sabes que escucharte ver y ver lo que Dios está haciendo contigo hoy en día. Gloria a Dios. Y conocer tu proceso, mano, le da esperanza a cualquiera. Ningún padre quiere ver a sus hijos tras las rejas. Pero yo creo que este programa está llegando sólido a esos padres que están en desesperación. Eso es así. Muy importante, por eso yo me esmero en explicar de dónde Dios me sacó. Y no me abochorno porque la palabra me dice que, tú sabes, no me abochorno del evangelio porque es poder de Dios, me sigue. Entonces, el poder de Dios fue lo único que pudo transformar mi vida, cambiar mi vida. Y que te ve y que usted lo ve
Capellán es uno de los influencers más duros que hay en el ámbito cristiano, pero tiene su flow, tiene su swag, su flow, su prenda, su gorra, y siempre lo he visto en ese mover. En ese mover. O sea, y a veces hay gente que puede criticar tu outfit, cómo te ve, pero si conocieras la historia, yo creo que decías, no, muchacho, tú estás vestido de gloria, ¿verdad que sí? Mira, el turnaround mío fue allí en aquella cárcel, pero luego cuando Dios me dio el privilegio, tuve muchas cosas que pasaron allá adentro, ¿me entiendes? Aparte de ver cómo Dios se manifestó en un dormitorio de 60 personas, yo orándole a Dios bajo una circunstancia, y el poder de Dios se desató y me bautizó en el Espíritu en aquel lugar. Yo salí danzando y hablando en lengua como un loco. Y los guardias penales, ¿qué le pasa a este? Dios mío. Y los muchachos, ¿qué? Y era que el bautismo del Espíritu Santo me llegó en aquel lugar. En un dormitorio de 60 camas twins. Y que esté todo el mundo ahí en el dormitorio, y los que saben de esto, ¿verdad? Saben que allí en las cárceles hay sus unidades donde hay cárceles, pero también hay dormitorios. ¿Qué pasa? Eso fue una gloria de Dios allí. Dios me marcó en aquel lugar. Luego Dios me da el privilegio de evangelizar allá adentro, con otros hermanos de gloria allá adentro. Vemos cómo Dios transformaba, Dios sanaba, Dios libertaba. Bueno, cómo Dios me estaba estrenando, pero yo no sabía para qué. Yo decía, pues está bien, estoy en esto y vamos a darle. Tú sabes, porque es que hay que evangelizar acá adentro y darle palabra de vida, de esperanza a estos reclusos que están acá adentro haciendo tiempos largos, otros nunca van a salir. ¿Me sigue? Entonces yo tengo la oportunidad de que yo tengo un día. El día mío es noviembre 22 del 2000. Ahí es que yo voy a salir. Wow. Ya yo sabía que yo tenía un día, ¿me entiendes? De salida, pero había otros amigos que no, estaban haciendo vida, otros haciendo 15, 30 años. Entonces, ¿cómo yo puedo influenciarlos a través del evangelio ahora en este lugar? Y ahí pues Dios nos daba la escuelita de hablarles de esperanza, de estar compartiendo con ellos. Me recuerdo cómo venían los amigos a los servicios los domingos, y allí Dios nos tenía preparado una junta de comitiva de follow-up, donde los reclusos venían, aceptaban a Cristo, y ya el otro día nosotros estábamos al frente de la unidad llamándolo. Mira, tal persona, venga para acá, que yo sé que aceptaste a Cristo anoche. Mira, aquí te tenemos literatura, aquí te tenemos esto, ¿sabes? Dios organizándome. Y ahí estábamos. ¿Qué pasa? Que eso es algo que se oye muy bien para las iglesias, porque a veces queremos un montón de gente que venga, y si vienen, estamos ready para manejar ese crecimiento. Y eso que tú acabas de decir, yo creo que es algo práctico que todo pastor que nos esté escuchando puede tomar. Muy importante. Y a lo que quiero llegar con esto es que aún estando en aquel proceso negativo de una cárcel, Dios nos enseñaba a ser organizados. Entonces, ¿qué pasa? Algo que tremendo, que Dios tiene que utilizar ese medio de cuando tú lo ves, ¿verdad? De este lado, tú dices, chacho, ¿saldrá algo bueno de allá? Y lo que ellos no saben es que allá adentro Dios se está manifestando de una manera donde Dios está transformando. Hay gente más libre allá que... Varón, yo tenía, siempre voy a llevar con esto en mi corazón. Eusebio, un venezolano pequeño, haciendo vida, pero era el más duro en términos de alegre que tú veías en aquel lugar. Aparte que era un cristiano, papi, pero era una alegría que ese hombre, de que tú entrabas allí, en cualquier lado que tú lo veías, ese hombre te transformaba con su alegría. ¿Me sigue? Estamos hablando de una persona que está haciendo vida. Ese no va a salir hasta que Dios lo llame o algo pase. Pero esa influencia positiva me ayudó. Y otras influencias, ¿qué pasa? Allí está, Manuel. Dios entonces nos da el privilegio de salir. Me recuerdo que antes de salir, Dios me estaba dando palabras y rimas. Y yo en la cárcel, y yo escribiendo rimas. Cuando salgo, me traigo esas rimas. Cuando salgo, me veo a mi hermano que está tocando piano. Mi hermanito, Pastor Jonathan Mejía, que está allá en Massachusetts. Nada, dije, wow, mira, tocando piano, qué bien. Entonces mi primito, menor de edad, estaba en Fruity Loop haciendo ritmo. Entonces nosotros después de la iglesia, nosotros nos reuníamos en casa de mis viejos, y, o sea, de mi tío y mi viejo ahí. Y entonces, pues pegado, mi tío sacaba, ellos son músicos, mi tío sacaba su guitarra, mis primas son worshipers. Y nada, y ahí la montábamos. Entonces yo sacaba mi letra y pegábamos a cantar. De repente eso nos ayudó a entenderle que Dios nos estaba llamando a hacer una producción. Y ahí fue
el viaje que hicimos una producción, Ministerio M4B, sacamos una producción, influenciamos de una manera terrible y nada, de ahí empezó todo lo que viene siendo la música urbana. Ok. Ahí empezó todo. ¿Eso fue para qué año? Para el 2004, 2005. Ya el 2006 teníamos en la mano la producción y estábamos entonces abriéndole conciertos a Manimonte, Goyo, a MC Chaos, toda esa gente influencia buena que Dios estaba trayendo a Massachusetts, ¿me entienden? Massachusetts es un lugar que no es como Florida, que es más activo, pero allí estábamos haciendo parte de la diferencia. Pero para allá, para el norte, esa música en Estados Unidos, la música urbana todavía es controversial. Claro, no todo el mundo entra a una iglesia a cantar música urbana, no, obviamente, no. Especialmente en esa zona. Mira, honestamente, yo creo que el escucharte, mano, inspira a otros. Honestamente, porque yo no te lo digo porque estamos aquí, porque tú estás aquí, es porque siempre te he conocido, porque siempre estás activo, mano. Siempre estás haciendo las cosas, como te dije, en una excelencia tremenda. Hoy en día, tú estás viendo este cuadro, estás bien envuelto en la música urbana, estás haciendo diversos tipos de programaciones. ¿Qué tú entiendes cuando tú estás al lado de acá y tú estás viendo todo este panorama y tú fuiste desde el principio, tienes una experiencia tan fuerte como salir de la cárcel, pero salir lleno del Espíritu Santo? Esa transición antes de hacerte esta pregunta, esa transición de salir de la cárcel a la libre comunidad, siendo creyente, titubeaste en un momento, como que viste en la calle que anhelabas estar, extrañaste el movimiento, o saliste ya, como dicen los puertorriqueños, con gringolas, ready para la iglesia y vámonos, y de ahí nos quedamos? Pues mira, buena pregunta y quiero ser real como siempre. Pues mira, mi hermano, mi querer fue estar enfocado, pero la realidad me dijo otra. Ok. Entonces, pero fue una enseñanza porque ya uno, ¿verdad? Vine con ese querer de, ok, me voy a reestructurar. Vamos a darle, Dios está conmigo y yo sé que Dios me va a abrir puertas, pero la realidad es otra. La realidad es que llego 4 años más tarde a la libre comunidad y me veo que estoy entonces influenciado por tantas cosas más fuertes que antes. ¿Ves? Wow. Pero ¿qué pasa? Ya he conocido la verdad. Ya la verdad me hizo libre. Ya no puedo titubear fácilmente. Ahora hay una batalla. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ya no caigo fácil. Ahora una batalla. Pero esta batalla depende tanto de mí, pero de mi entonces enfoque más en Dios. ¿Por qué depende de mí? Porque la palabra nos dice que Dios nos da, ¿verdad?, el libre albedrío. Claro. ¿Me sigue? Entonces, yo en ese momento, cuando salgo a la libre comunidad, me veo con todas estas cosas negativas, ¿verdad?, a mi alrededor, pero también me veo que tengo que depender de Dios totalmente, porque si no, no puedo ganar el juego. ¿Qué pasa? Me explico. Salgo preso. Obviamente, ¿qué tengo? Tengo un expediente, gente buena. Ya yo no puedo tocar cualquier puerta. Mira, dame un trabajo porque el expediente me va a dar vislumbre. Yes. Me sigue, estuvo preso. Entonces, ya el que me quiere contratar para trabajar me va a decir que no. Me sigue, eso tengo que obstáculos. Tengo obstáculos que yo por mi propia fuerza no puedo lograr ganarle. Claro. Tengo que depender totalmente de quién. De Dios. Entonces, ahí, eso fue una batalla porque como humanamente hablando de esa transición, pues tuve mis experiencias donde mis pruebas me querían, ¿cómo te digo? Me querían promocionar, pero humanamente yo no lo veía así. ¿Por qué? Porque entonces la puerta se me hace difícil tocarla y abrirla. Right. Humanamente, porque no me van a aceptar por mi background. ¿Me entiendes? Pero tócala y confía en el Señor. Esa es otra prueba, porque entonces yo tengo que poner mi fe por obra. Y ahí estaba mi transición, entonces dándome esta nueva vida de que ya no estoy encerrado 24 horas preso y allá sirviéndole a Dios. Eso es lindo, eso es bueno el training. Tremendo. Pero ahora estoy de lleno en la prueba, porque entonces tengo que poner por obra lo que aprendí. Lo que aprendiste en la cárcel. So, se me hizo cuesta arriba, pero mi relación con Dios, ya yo me había identificado con quién soy en el reino de Dios.
Y entonces ya mi fortaleza y mi fe estaban puestas en Dios, que a mí la puerta que me querían cerrar en la cara me dolía humanamente, pero espiritualmente ya yo tenía la mente de que tú sabes que Dios va a abrirla. Me sigue. Entonces tenía que yo remontarme en esa nube, en esa vuelta espiritualmente hablando y dejar la humanidad para el lado. Y ahí viene la batalla más grande de nosotros como creyentes y como humanos. Si pudieras darle para atrás al tiempo y tuvieses al capellán, tuvieses al hombre fuera de lo que es el hombre de Dios que hoy en día, ¿qué le dijeras a ese joven que estaba en el punto? Si pudieras darle para atrás el tiempo y tú pudieras estar ahí frente a ti mismo, ¿qué tú le dirías al viejo capellán? Bueno, le diría que solamente en Cristo todo es posible, que identificarse con su creador conviene más que tratar de buscar algo convidente pasajero, ¿me entiendes? Y que solamente a través de Cristo todo es posible, ¿sabes? Y ahí es que tú te encuentras como persona. Pero, again, todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestro proceso, sí, todos tenemos nuestra vuelta. Mi papá lo hizo, pero mi papá lo que hizo fue que desató una palabra en mi espíritu y le dijo a mi espíritu, con mi hijo no te vas a meter porque lo que yo estoy viendo por afuera es lo que no es. Y a ti te voy a activar en el nombre de Jesús. Tú fuiste predestinado para cosas mayores. Esa palabra se logró en mi vida desatar cuando yo la acepté. Claro. ¿Entiendes? Que tuvo que vivir un momento de decir, that's it. That's it. So, nada, salimos, Dios nos dio el privilegio de poder, ¿verdad?, ministrar a través del evangelio, meternos en el movimiento urbano cristiano en aquel entonces, ver cómo Dios estaba haciendo cosas, ¿verdad?, con el movimiento que nosotros mismos estábamos como que, wow, de verdad que esto es posible, tú sabes, sacar videos, ir a llevar el evangelio, fines de semana, irnos a congresos, conciertos, eventos, etcétera, etcétera, las vidas venir ante Dios. Tú sabes, aceptar a Cristo a través de esta herramienta de la música urbana. Eso fue algo que me marcó. Me marcó hasta el momento donde yo dije, espérate, yo tengo que verdaderamente ser parte de esto y concentrarme en esto, porque es por aquí que Dios quiere que yo trabaje. ¿Qué pasa? Llega un momento donde, pues, obviamente mi hermano se casa, mi primo, pues, decide ponerle pausa a la música, yo también me casé. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo que aunque no estaba activo en lo que viene siendo la música urbana, ministrando y eso, yo siempre me mantenía cerca del movimiento, chequeando qué está pasando, quién está nuevo en la carretera, qué está sonando bien, qué está pasando, eventos, esto y lo otro. Eso me mantenía como que cerca, no sé, no, I didn't let it go, no lo dejé soltar. Pero ¿qué pasa? Que ahí un día me recuerdo que estábamos yo y mi esposa y yo le dije, mami, mano, necesitamos hacer algo para el movimiento. Necesitamos hacer algo porque el movimiento necesita como que, no sé, una emisora o algo que podamos escuchar las 24 horas, porque sí, habían programas en Puerto Rico, la influencers de aquel entonces, David Disciple allá, que estaba en Nueva Vida, Nan Pantoja, que estaba en tuversión.com y otros, ¿verdad?, amigos que estaban también influenciando en aquel entonces, pero eso eran programas que de horas, no era 24/7. ¿Qué pasa? Ahí llegó un pensar de Dios y Dios me puso, la vas a hacer 24 horas. Y te voy a poner todo ahí. Yo dije, pero ¿cómo si yo ni tengo ni cuarto año? ¿Cómo yo voy a bregar con estas cosas técnicas? Si esto es, yo lo veía diferente, yo lo veía, wow, esto no es posible. ¿Qué pasa? Pero nada, Dios ahí nos dijo, camina por fe, yo voy a abrir puertas. Y empecé a indagar. Y cuando vine a ver, para hacerte el cuento largo corto, arrancamos en el 2010 con lo que viene siendo la primera emisora cristiana urbana 24/7, urbanblessings.com. urbanblessings.com. Entonces rápido me reconecté con todos los muchachos que conocía del movimiento, me reconecté con los que estaban ya. Oye lo que te voy a decir, me reconecté. Reconectar significa que me uní a lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Te estás uniendo a lo que está pasando con los comunicadores. ¿Ves? Eso es un principio de éxito. Amén. Escúchate, da la vuelta. Me reconecté con ellos y les dije, mira, aquí tenemos una plataforma 24 horas, cualquiera que quiera ser parte, estamos para ustedes, si quieren, pues déjame retransmitir los programas. Entonces Dios me dio el privilegio de retransmitir los programas de Puerto Rico.
de Hernán Pantoja, de Double D, ¿verdad? Toda esa gente. Entonces, ¿qué pasa? Dios me dio el privilegio no solamente de retransmitirlo, pero empecé a influenciar por las redes sociales. Facebook, MySpace, bueno, por ahí. Entonces la gente se conectaba de todos lados, varón. Eso fue un mover. Entonces Dios me dijo, yo te dije que te iba a llevar a las naciones. Y mira ahora. Y es a través de esto. No es que te vas a empacar, porque eso es bueno, empacar y vamos a ministrar diferentes sitios. Eso es bueno, el que me diga que no. O sea, arrepiéntete y tirarse de nuevo. ¿Entiendes? Pero Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones. Entonces fue a través de la emisora que Dios entonces, en aquel momento, recuérdate, a 2010. ¿Qué sabía yo que esto iba a coger ese apogeo? Y por ahí influenciamos, fuimos de bendición, nos seguimos dejando a conocer poco a poco, ayudando a otros que estaban empezando también. Y ves, en unión. Y eso es lo que siempre me ha categorizado diferente, que siempre me ha gustado ayudar a los que están empezando. No me siento con una mentalidad de que, dianche, no me atrevo a ayudarlo porque el hombre tiene más que yo o puede influenciar más que yo. No, ¿sabes por qué? Porque yo entiendo de que esto se trata de Dios, esto es para Él y por Él. ¿Me entiendes? Estamos acá evangelizando las buenas nuevas de salvación a través de nuestras herramientas que Dios mismo fue que nos dio. Entonces, nosotros no podemos venir con esa vuelta de que no me atrevo a ayudar al otro porque es que me siento que me va a quitar el kiosco. Si esa es tu mentalidad, lamentablemente no va a resultar. Definitivamente, yo creo que tenemos que empezar a inculcar esto, bro, no es una unidad de púlpito o de palabra, es una unidad de que sabes que interesa a mi corazón, honestamente, el que tú estés bien, el poder ver lo que está haciendo, que lo que tú tienes a mí me hace falta y lo que yo tengo quizás también te puede bendecir a ti. Sí. Y entonces yo creo que estamos en un buen tiempo, brother, gloria a Dios por la tecnología. Amén. La gente dice, no, eso es otro, pero yo digo, el estar aquí simultáneamente me estén viendo en Australia, en todos lados, ¿sabes? Es algo maravilloso. Perdona que te corte, ¿sabías que nosotros tenemos una llave bien especial de parte de Dios? Esto es como el evangelio. Ya. Yeah. Estas llaves que Dios nos ha dado, estos medios que Dios nos ha dado, es como el evangelio. ¿Sabes por qué? No tiene límites. ¿Sabías que esto no tiene límites? Ahora mismo nos están viendo de diferentes lugares. No hay límites. There's no limits. Entonces, cuando tú entiendes que esto es compatible a lo que tú estás llevando, que es el evangelio de Dios, papi, tú te creces. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que darle? ¿Dónde tengo que invertir? Yes. Tengo que buscar, porque es que esto es compatible, porque estoy llevando el evangelio a otros niveles. Muchos dicen, no, que si hay muchos profetas y muchos ministerios de internet. Está bien, eso es tu pensar, pero tú sabes que este ministerio de internet puede ser más que el tuyo, que estés toqueado en un lugar que no estás haciendo nada en tu comunidad. Para que sepas. ¿Entiendes? El mío, por lo menos, tu hijo lo está viendo y tú estás todavía encerrado en tus cuatro paredes y no estás haciendo en tu comunidad y todavía los ratings de violencia, de droga, de gente sin casa, homeless, está, mira, sky high, y tú no estás haciendo nada en tu comunidad, mientras que aquí está este servidor y nosotros tratando de, ¿verdad?, llevarle un mensaje de esperanza a la humanidad. No me estoy limitando. Y definitivamente, brother, yo creo que estamos en un tiempo, como te dije, estamos en un buen tiempo. Y es algo que nos hace falta. Yo creo que yo siempre le pregunto, a mí, yo tengo una gran preocupación siempre por esta generación. Y a mí me preocupa el que entra por primera vez a una iglesia, el que visita, volverá, entendió lo que está pasando. O estamos muy complicados para que el simple nos entienda. Yo creo que nos hace falta, tú lo has podido explicar. Siempre le digo a los que traigo acá, ¿qué piensas que nos hace falta hoy en día? Pero yo creo que tú lo has explicado magistralmente. El conectarnos, el reconectarnos. Tú no eres más grande que yo, ni yo soy más grande que tú. Yo creo que juntos vamos de la mano y lo que carece uno lo tiene el otro. Yo creo que mi inspiración ha sido personas como tú, cantantes que honestamente, una de las cosas por las cuales siempre conecto con Manny Montes es porque Manny ha sido un hombre que siempre le ha dado la mano a gente que se está levantando. Y no todo el mundo tiene esa visión. Y eso verdaderamente es el concepto de Dios en el corazón de la gente. Que
aquel que se está levantando, yo tengo herramientas, yo cogí cantazos para que tú no los cojas. Eso es así. Tú vas a coger cantazos quizás para que otro no los coja, pero por lo menos los que yo cogí, de los que yo he aprendido, yo te voy a ayudar para que tú no tengas que atravesar ese lapso. De verdad que sí. Y ya yo creo que para ir cerrando en lo que estamos haciendo hoy, para mí ha sido un gran privilegio el tenerte aquí. Gracias Sé a ti, papá. que vas a seguir de aquí, sigues a otros eventos que hay y cuando ya salga este programa, ya yo me imagino tú vas a tener cada fin de semana es una aventura. Si me pudieras decir ya para terminar, ¿cuál es? Sé que amas al Señor. En tu tiempo más turbulento, ¿cuál es el recuerdo que viene que te afirma otra vez? Tú te dices, no, espérate, tengo que seguir caminando. Papi, la fidelidad de Dios. Amén. La fidelidad de Dios en mi momento trágico, cuando ya no tenía otros recursos. Dios se hizo presente y de una manera u otra me dejó entender, es que es a través de mí. Sin mí tú no vas a hacer nada. Tremendo. ¿Sabes? Y es ahí donde pues siempre me recuerdo, tiene que ser a través de la aprobación de Él. Entonces, el someterse a Dios. El someterse a Dios me ha distinguido. ¿Por qué? Porque he entendido de que aunque vengan las pruebas y las circunstancias y cualquier ¿verdad? Menosprecio humanamente hablando, mientras yo me siga sometiendo a Dios, Dios me sigue. Todo estará bien. Dios me sigue evolucionando, Dios sigue. Y otra cosa, para cerrar, y si quiero que alguien esté escuchando y viendo esto, y para ti también, lo importante de esto y el éxito es servir sin esperar nada a cambio. Wow. Cuando ya tú te metes eso en tu mente y en tu corazón de que te estoy viendo para servir, para ayudarte, pero tranquilo, no necesito nada a cambio. Ya ahí entonces tu recompensa no es del hombre, es de Dios. Así que eso está. Poderoso. Servir sin esperar nada a cambio. Yo creo que cada vez que yo traigo hombres como estos aquí, yo me doy cuenta cuál es el secreto de su éxito. Cuál es el secreto de su gozo, de su alegría. Y hoy yo creo que conocimos un poco más de ti. Más adelante nosotros vamos a tener aquí en los créditos cómo la gente puede conectarse contigo, porque verdaderamente tenemos que apoyar a estos influencers, tenemos que apoyar a esta gente que está haciendo la diferencia dentro del género cristiano, ¿ok? Así que gracias una vez más por estar aquí. Yo espero que esta historia, si esta historia no te impactó, entonces tiene un problema serio, porque verdaderamente hoy vemos el fruto de un hombre, un padre de familia, un esposo, un influencer, una de las figuras claves para esta generación en estos tiempos. Dios nos ha dado el privilegio de tener aquí al capellán, y detrás de capellán hay una historia que lo conecta a un gran propósito. Y ahora yo entiendo por qué siempre estás tan alegre, brother. Ahora yo entiendo por qué siempre quieres bendecir a otro, porque yo soy testigo de que este hombre se da para bendecir a los demás. Así que yo espero que hoy esta palabra, lo que este hombre te pudo haber contado, de lo poquito que escuchamos, digo poquito porque yo te aseguro que dentro del proceso hay muchas historias. Yo espero que hoy haya sido de bendición. Y vuelvo y te lo repito una vez más a ti que me estás viendo. No te rindas. Tienes el ejemplo delante de ti, si estás escuchando, si estás viendo, de que sí se puede. Yes. De que nada es imposible para Dios. Y si usted cree y se levanta y dice, ¿sabes? Yo voy a levantarme. Hoy yo voy hacia adelante, porque si Dios lo hizo con él, seguramente lo puede hacer conmigo. A ti que estás escuchando, que a lo mejor tienes un hijo en la prisión, a ti que a lo mejor nos estás escuchando en prisión, aún hay una oportunidad para tu vida. Tienes el ejemplo aquí con este hombre que verdaderamente Dios hizo algo maravilloso. Si lo hizo con él, si lo hizo conmigo, seguramente lo puede hacer contigo. ¿Ok? Él es el capellán, yo soy Irving Pagán y esto es Sin Miedo al Éxito. Bendiciones.